Dios te bendiga, hermano. El día de hoy es el pastor Rolando Soriano de Iglesia Buena Tierra, trayéndote la palabra de Dios, una palabra de bendición, para darte ánimo, para aprender, para poderla poner por obra y ser cada día mejores. Así que vamos a estar hablando de cómo controlar las emociones. La Biblia nos habla y nos enseña cuáles eran las consecuencias que hubo cuando los personajes bíblicos no supieron controlar sus emociones y qué es lo que tenemos que hacer. Esto es muy interesante. Primero que todo vamos a determinar qué cosa es emoción. La emoción es una alteración del ánimo pasajero que te puede llevar a cosas buenas y malas, cosas agradables o penosas. Pero esa es la emoción. Entonces el Señor nos quiere enseñar el día de hoy cómo controlar las emociones. Había este personaje bíblico, Jacob. Él tuvo 12 hijos. Y había dos de sus últimos hijos, era José y Benjamín. Y el día de hoy vamos a estar hablando de José. Vamos a la Biblia. Escucha lo que dice el libro de Génesis, capítulo 37, versículo del 1 al 3. Dice así: habitó José en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Era chismoso. Todo lo que él veía, todo lo decía. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Mira qué interesante aquí. Jacob no amaba a todos sus hijos por igual. A uno de ellos lo amaba más. Demostró a uno de ellos más cariño que a los demás. Y eso luego tuvo un resultado, tuvo una consecuencia. Pero no solamente con eso, no solamente con sentirlo, sino además lo demostró, lo hizo público. Nosotros, los padres, cuando tenemos hijos, cada hijo es especial. Y cada uno lo amamos de diferente manera, pero los amamos. Pero nunca vas y a uno le dices que amas más al otro. Y nunca vas y creas rencillas o situaciones, circunstancias en la familia, uno con el otro. Estamos hablando que había personajes bíblicos que eran de carne y hueso, que tenían aciertos y cometían errores. En este caso, Jacob le dio una túnica de colores. Imagínense, en aquella época, todas las personas tenían su túnica, típicamente de un solo color. Pero José tenía algo diferente, tenía algo vistoso, que lo identificaba, lo hacía diferente de todos los demás, lo hacía el centro de la atención. Eso es exactamente lo que sucedía. Y dice la palabra lo siguiente, versículo 4, 37:4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Imagínate todo lo que se había creado en esa familia. No simplemente el padre le demostraba, sino que le demostraba más amor a uno que a los demás. Sino que aparte de eso, entre ellos no había paz. Andaban siempre en disputa, andaban en luchas, andaban en rencillas, porque todo eso se había creado en esa situación familiar. Porque había una preferencia con uno de ellos. Y cuando esas cosas suceden, entonces se crea incompatibilidad de unos a otros. Si tú eres dueño de un negocio, si tú diriges un ministerio, si estás dirigiendo tu casa en el hogar, tú no puedes crear preferencias visibles, porque hay consecuencias que a veces son muy caras, muy lamentables. Cuenta la Biblia que José tuvo un sueño. Y después de este sueño, agarró y lo compartió con sus hermanos y pasó lo siguiente, versículo 5. Dice así: y soñó José un sueño, el joven de 17 años. Y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Imagínate. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Cuál fue el sueño? Versículo 7. Escucha. He aquí, está diciendo José, que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Lo que le estaba diciendo José a sus hermanos era: hey,
Yo estaba por encima de ustedes y todos ustedes vinieron a servirme, se tuvieron que inclinar ante mí. Entonces, si hasta ese momento no lo llevaban, a partir de ese instante, menos lo querían todavía. Entonces, pasa después más cosas. Dice el versículo siguiente, que soñó aún otro sueño más. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Mira qué curioso. Sus hermanos, cada vez que él les profetizaba, les contaba el sueño, lo querían cada vez menos. Y se seguían creando más rencillas entre ellos, más situaciones. Pero José era joven, no aprendía. Y como no aprendía, seguía diciendo y seguía creando aún más. No solamente era el preferido de su papá, sino que además se había ganado la enemistad total de cada uno de sus hermanos. Era imprudente, era insensato, no sabía controlar sus emociones. Dios le estaba hablando. Todo lo que él estaba diciendo iba a suceder, pero no era el tiempo. No todo tiempo es buen tiempo para hablar. Muchas veces uno tiene que ser precavido. Dice el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo. Cuando estamos pasando por situaciones, tenemos que darnos cuenta que hay 3 cualidades que José no poseía. Y la primera de ellas era la prudencia. No era prudente. No era alguien que tenía buen juicio. No se ponía a pensar las cosas. Primero actuaba y luego pensaba. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo. Muchos de nosotros hablamos y decimos y después nos damos cuenta que nos hemos equivocado. Después nos damos cuenta que no debimos haber actuado de esa manera. Es todo lo contrario. Primero pensemos, iglesia, y luego hablemos. Primero recapacitemos, midamos las consecuencias y luego actuemos. No solamente no era prudente José, sino que además tampoco era cauteloso, no era reservado en sus acciones. No sabía controlarse, era joven. Pero hoy en día hay muchos jóvenes cronológicamente y hay muchos niños espirituales que tampoco se saben controlar, que tampoco son cautelosos. Tenemos que aprender. No podemos ser descuidados en estas áreas de nuestra vida, porque luego hay consecuencias. No podemos ser descuidados, porque después pasan una serie de situaciones y va escalando. Es como un dominó. Una cosa siempre lleva a la otra. Y no solamente no era prudente ni era cauteloso, sino que además tampoco meditaba y reflexionaba José en las cosas que iban a suceder. Era emocional, lo ganaba la emoción, lo ganaba las ganas de decir, de contar lo que Dios le estaba comunicando en sueños a él. Hay que aprender a meditar. En estos tiempos en los cuales estamos viviendo, la gente actúa y reacciona. Entonces nos guiamos por emociones en lugar de guiarnos por principios. Y aún así, aún los adultos, cometemos esos errores. Aún la gente madura, aún hacemos esa clase de cosas. Tenemos que aprender a discernir. Tenemos que aprender a calcular las cosas que van a pasar después. Por ejemplo, en esta pandemia que estamos viviendo hoy en día, primero nos dijeron las autoridades, no se puede poner solamente un tapabocas simple porque no te protege de nada. Porque te va a crear la falsa impresión de que te estás protegiendo y no es así. Y hoy en día salimos a las calles y todo el mundo tiene hasta un simple trapo, un simple pañuelo, el cual no nos protege de nada. Te da una falta de protección. Nos dicen, no se junten, mantengan su distancia. Y uno sale a la calle, a la tienda, vayas donde vayas y todo el mundo está junto. Y es más, si son familia, hasta abrazados andan. Hermano, tenemos que aprender. Vamos a discernir las cosas que están sucediendo. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Ninguna de estas 3 cualidades, como les dije, José las poseía. Pero vamos a ir al versículo 9. 37:9. Dice así la palabra. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y se lo contó a su padre. Y su padre le dijo, ¿cómo va a ser esto? Que tu papá, tu mamá y tus hermanos se van a inclinar ante ti. Pero el padre se quedó meditando, porque conocía la palabra profética que tenía José. Se quedó meditando en eso. Y sus hermanos aún más lo odiaban,
aún más, menos lo quería. Imagínense. Dice la palabra de Dios que su papá lo corrigió en el versículo 10. Dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Aquí la palabra clave es lo reprendió. No solamente le llamó la atención de boca, sino que además lo castigó a José. Le llamó la atención, oye, tú tienes que ser una persona que tiene que ser prudente, tienes que ser cauteloso, tienes que ser reflexivo. No puedes simplemente actuar por emociones, tienes que tener autocontrol. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque quería prevenir las cosas que le podían suceder, que al final le sucedieron. Vamos a ver en la historia, no el día de hoy, la próxima vez, que le sucedieron muchas cosas. Pero para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Porque siempre tenemos que ir bajo la voluntad del Señor. Dios va a cumplir su plan, su propósito en nuestra vida, aunque nos equivoquemos. Dios lo va a hacer. El padre lo corrigió. El padre quería algo diferente en su hijo. Cada padre conocemos a nuestros hijos. Conocemos a nuestros seres queridos. Y el padre pensaba, ya sabía quizás cómo es que iban a reaccionar los hermanos. Porque los conocía a todos. Versículo 11, escuche. Y sus hermanos, dice, le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. ¿Qué es la envidia? Algunos de sus hermanos anhelaban ser como José era. Anhelaban tener lo que él tenía. Recordemos, ya estaba en casa de su padre. Solo tenía 17 años y ya era pastor. José era un joven de éxito. Porque cuando Dios te respalda, las cosas te van bien. Porque Dios te sustenta, Dios te sostiene. José era de éxito. Y después más adelante, en este mismo libro de Génesis, vamos a ver que no importa dónde estuviera José, el Señor siempre lo respaldó y lo sacó adelante, como lo va a hacer contigo, en el nombre de Jesús. Muchos que no tienen a Cristo en su corazón se vuelven celosos, egoístas, avaros, desconfiados, resentidos. Los hermanos de José eran así como reaccionaron con él. Y si tú en este momento está pasando algo en tu vida y no tienes al Señor, esas son las cosas que van a pasar. El enemigo te va a causar que tengas dudas, que tengas temores, que tengas recelos, inseguridad. Esas cosas el enemigo te va a causar. Pero Dios funciona diferente. Dios quiere que haya amor, paz en tu corazón, unión. El enemigo solamente va a venir a destruir, a matar. Y eso es lo que el enemigo estaba causando en esta familia. Como quizás lo puede estar causando en la tuya. Y ahora en el nombre de Jesús, que cosas diferentes sucedan. Tienes que ser sabio. Tienes que darte cuenta y discernir qué es lo que está pasando en mi familia. Estos son tiempos en los cuales ahora estamos en el hogar, mucho más que antes. Son tiempos en los cuales tenemos que empezar a tolerarnos y amarnos el uno con el otro, a entendernos, a aceptarnos como somos. Ninguno de nosotros puede cambiar a nadie, solamente el Espíritu Santo nos puede cambiar y mejorar. No somos nosotros. El Señor quiere en nosotros sinceridad, generosidad. Quiere que seamos honrados, bondadosos, misericordiosos, el uno con el otro. Eso es lo que Dios quiere. No caigamos en lo que cayeron estos hermanos de José, que eran falsos, traidores, mentirosos, que planeaban el mal, pecaban. No seamos como ellos. El Señor nos ha llamado a ser diferentes en estos tiempos y desde mucho antes. Dios quiere lo mejor de cada uno de nosotros, pero cada uno tiene un lugar en el cuerpo de Cristo. Aprende cuál es tu lugar en el cuerpo del Señor. La gente a veces siente envidias por otros porque anhelan lo que otros tienen. Anhelan el trabajo, anhelan los dones y capacidades, el carro, la esposa, los hijos. A veces crees que otros hijos son mejores que los tuyos y esos quieres. Anhelas tantas cosas. Mientras que tenemos que aprender a ser satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Lo que Dios te ha dado, hermano, es suficiente para empezar a caminar. Dios te va a sostener, Dios te va a llevar adelante. Porque ese es el Señor. Dios, cuando viene un problema, dice que la solución está allí. Tenemos que aprender a abrir los ojos. Tenemos que aprender a discernir cuál es. Y a veces es mucho más simple de lo que pensamos. Mucho más fácil de lo que pensamos. El ser humano es complicado. Somos nosotros los que complicamos todo. Pero Dios es diferente. Dios es simple. Dios es llano.
Dice la palabra que nosotros podemos extender la mano y el Señor está ahí. Está a nuestro alcance el Señor. Voy a ir terminando con esto. El libro de Romanos 12:18. Escucha lo que dice. 12:18. Vamos a ir a la Biblia. El libro de Romanos 12:18. Dice la palabra de Dios así. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En otras palabras, no crees enemistad, no hay que crear guerras, no hay que crear intranquilidad. Estar en paz. Tenemos que sacar fuerza de voluntad de nosotros para caminar en armonía, en unión, en nuestro hogar, con la pareja, con tus hijos, en tu trabajo, en tu negocio, en el ministerio. Andar en paz, caminar en paz. Pero ¿qué hacemos nosotros? Creamos a veces enemistades, y a veces sin darnos cuenta, enemistades, odio, antipatía en el uno con el otro. Vamos y le contamos a fulano lo que dijo Mengano. Y entonces vamos yendo y trayendo. Y por hablar de más, por no tener autocontrol, se crean situaciones. Vemos una u otra cosa y estamos hablando lo que no sabemos. Estamos asumiendo y estamos hablando. Y creamos contiendas. A veces creamos pleitos entre personas sin saber. Tenemos que aprender a ser mesurados, pausados, prudentes. A veces la intranquilidad nos trae este temor que a veces es infundado. Te llama el doctor y ya crees que tienes cáncer. Te dice hay que hacer un examen más y ya crees que te dio el virus. Oye, tranquilo. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. La preocupación te lleva hasta la duda. No podemos simplemente actuar por emoción. Creamos en el Señor porque Dios nos trae amor, armonía, paz. Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que, y contamos siempre con la misericordia del Señor. Somos sus hijos. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es el Señor. ¿Y cómo esto termino? Juan 10:10. Dice la palabra así. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué importante. Dios ha venido para traernos todo lo que necesitamos, el amor del Señor, su bendición de Dios, la vida eterna. Porque Cristo vive y Cristo reina. Así que aprendamos a ser prudentes, cautelosos y reflexivos. Y sobre todo, controlemos nuestras emociones. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús.